Ahí comenzamos con Mateo 1, 22 y 25. Quiero que todos lo leamos, ¿verdad? Dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Porque aquí no habla de quién es ese profeta. Obviamente es Isaías, que más adelante lo vamos a leer, ¿verdad? Fue profetizado por el profeta. Cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Ahora, ¿qué significa Emmanuel? Traducido, dice la Biblia, es Dios con nosotros, ¿verdad? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ya todos sabemos cuál es la historia, ¿verdad? Se confundió José porque esta mujer dijo que estaba encinta y a la final no entendió, como todo hombre muchas veces no logra entender. Tuvo que el ángel aparecérsele y decirle: mira, ella no está fornicando, ella fue tocada por el Señor para concebir al Rey de Reyes, el Emmanuel. Entonces aquí dice: despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿cómo? Jesús. Ok. ¿Qué es lo que están haciendo aquí los escritores de los 4 evangelios? Algunos de esos discípulos se creían que eran los discípulos o los 12 o los 72. Pero lo que aquí Mateo está haciendo, después de 30, 40 años más tarde, después que Jesús muere, 40 años más tarde, fue que Mateo reúne todas las historias de la gente que estaba hablando de Jesús y las comenzó a escribir, ¿verdad? Ya ahí sabemos nosotros por qué razón tenemos nosotros un libro tan hermoso como la Biblia, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento comienza con Mateo. Cada autor de los evangelios, ¿cuántos son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada autor de los evangelios nos da una perspectiva distinta. No sé si usted se ha dado cuenta. Mateo no habla igual que Lucas, Lucas no habla igual que Juan, Juan no habla igual que Marcos. Y Mateo lo hace ver primeramente como te quiero dar a conocer a Jesús, como Rey de Reyes, el Mesías. ¿Sabía que el Mesías significa gobernador de gobernadores? Sépalo. Es decir, que cuando Él venga va a gobernar en todas las áreas a la humanidad. No solo en una área, sino en todas las áreas. Amén. Obviamente el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Ese era el boom de ese entonces. Y cuando tú lees el Evangelio de Mateo, ahí Jesús, en el cumplimiento de la palabra profética, si tú creías que habían palabras proféticas grandes, esta palabra profética que hubo en tiempos atrás deja claro el nombre de Jesús, que va por encima de todo nombre. Y dice el primer Isaías 7:14. Recuerden que este fue el profeta que profetizó para que tuviera un cumplimiento Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá
con lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andará junto a un niño, los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Qué león come paja? Ninguno, ¿verdad? Pero a eso Dios va a llegar. Vino Él a transformar, ¿verdad? Todo lo que antiguamente en que se convirtió, Él lo va a volver a restaurar. Una restauración poderosa de que el león coma paja juntamente con el buey. Es algo increíble, ¿no? El niño de pecho juzgará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Es una profecía que también tiene que ver mucho con Apocalipsis, ¿verdad? Que más adelante en lo último lo vamos a hablar. Entonces, levanten la mano y digan: Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Ok, necesitamos conocer 3 puntos, más adelante lo vamos a explicar, pero lo primero que nosotros debemos entender es que tú tienes que saber para qué está escrito el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿para quién está escrito el libro de Mateo? Eso es lo primero que tienen que saber. Entendemos nosotros que Mateo escribió para un grupo de personas específicas. Y este grupo de personas específicas, obviamente, son los hebreos, son los judíos, los israelitas, ¿verdad? Cuando hablamos de los israelitas, que son los mismos hebreos, debemos conocer un poco de su cultura. ¿Cuál es la cultura de los judíos? ¿O cuál ha sido su cultura? ¿Qué era lo que ellos estaban esperando en ese tiempo? Eso es muy importante entenderlo. ¿Cuál sería para ti el jugador más grande de fútbol? Todos nosotros. Quizás uno opina, Cristiano Ronaldo. El otro puede estar opinando, bueno, yo no creo que sea Cristiano. A mí me gustaría más opinar por Pelé. Y el otro, dirían diferentes, porque tienen también una perspectiva diferente, un gusto diferente. Y para los hebreos, judíos, si tú le hubieses preguntado a quién hubiese querido ellos, a quién estuviesen esperando, y le preguntaras eso, obviamente a un gran gobernador, ¿verdad? Pero si tú le hubieses preguntado cuál sería el mejor gobernador para el pueblo de Israel, seguramente ellos por allá hubiesen dicho, bueno, a mí me gusta Abraham. Claro, Abraham es el padre de la fe. Y muy bien. Porque de ahí salimos nosotros. No fue el padre de la fe, pues. Ahí venimos todos. Abraham salió creyendo por una tierra nueva. Él fue quien dijo amén a todas las promesas del Señor. Él fue la primera familia escogida para dar a conocer a Dios acá en la tierra. Abraham
no hay uno mejor que Abraham, hubiesen dicho las personas. El padre de la fe, ese es el que yo quisiera que viniera a gobernar a Israel. Ese es el que nosotros tuviésemos esperando. Pero había otro grupo que decía, no, Abraham no, es David, el rey David. Algunos decían el rey David, el que estableció el reino. Incluso fue el único que se atrevió a derrotar a Goliat, el ungido, en el que cayó aceite. Y habían otro grupo, otras personas que decían, no. Sabemos que David, ¿verdad? Y Abraham fueron grandes, pero yo me voy por el mero, ¿verdad? Y a este le apuntaba todo el pueblo, a Moisés. Moisés fue el que trajo libertad al pueblo, y no solo la libertad, sino la paciencia que tenía Moisés era increíble. Incluso fue el que trajo las leyes de higiene. Si ustedes leen el libro de Levítico, ahí ustedes se van a dar cuenta todas las leyes de higiene que trajo Moisés. Y decían los hebreos, entonces, si estás hablando de gobierno, este es Moisés. Este es el elegido. Este es el que nosotros queremos que gobierne aquí en Israel. Este es el que nosotros queremos como gobernante. Y Mateo en su evangelio dice, hey, espérense un momento. Ok, sabemos que Abraham fue un hombre grande, David el rey, su nombre es un nombre grande, Moisés también. Pero hay un nombre que está por encima de todo nombre y que vino a cumplir las profecías. Aquel entregará su vida por nosotros, por sus sacrificios seremos salvos, y su nombre es Jesús, le dice Mateo. Cuando nosotros leemos todo siempre hace referencia a todo el grupo con el que él se reunió para dejarle claro lo que estamos diciendo ahora. Entonces, ¿eso le deja claro Mateo? ¿No es hermoso? Claro que es hermoso. Ahora, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Primer punto. Lo que nosotros debemos aprender en este primer punto es que tenemos un destino más grande que el de Abraham. Vamos, repitan. Yo tengo un destino más grande que Abraham. No se le olvide porque lo vamos a repetir varias veces. Para eso necesitamos leer Génesis 12:1 hasta el 3. Y miren lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Incluso en Gálatas, que lo vamos a leer al final, dice que esas bendiciones fueron gracias a Jesucristo. Quiere decir que nosotros somos coherederos de esa misma bendición. Entonces, viene Abraham con su familia para darse a conocer. Y ahí es donde yo tengo que atreverme a apropiar de las escrituras. Es como que tú digas, voy a darme a conocer en mi país. Y para uno darse a conocer en el país donde vive, Dios diga, voy a escoger a tu familia. Imagínate que si Dios haría eso, y para que tú comprendieras lo bueno, lo hermoso que es este Dios, Él tenía que tener bien próspero a la familia de Abraham. Y la tenía que mantener bien y próspera. O sea que si Dios, para darse a conocer aquí donde nosotros vivimos ahora, tiene que tenerte bien a ti y también a tu familia,
Porque supuestamente Dios dice que para darse a conocer tiene que bendecirte, o sea, tú tienes que ser un bendito. Amén. Entonces viene Abraham en fe, sale de esa tierra y viene a ser, ¿cómo? Bendito. Después que él sale. Más adelante se dio cuenta que en el llamado de Dios y en la obediencia a ese mandato, Abraham se le activa algo, y ese algo que se le activa fue la fe. O sea que igual pasa con nosotros. En el camino nos damos cuenta que no solamente la tierra es bendita, sino que tú y yo somos benditos, ¿verdad? Por seguir las instrucciones en fe a Dios. Ahora, ¿pasó algo en esta familia? Claro que pasó algo en esta familia. Primero fue en Abraham, segundo fue en el hijo Isaac, y después fue Jacob. O sea que toda esa familia fue bendecida. Ahora ellos son los benditos. ¿Dónde lo puedes ver tú? En Isaac. Si usted lee toda la historia de Isaac, el hijo de Abraham, dice la Biblia que él abrió un pozo. Vemos en cuenta cuando nosotros leemos la Biblia que hace referencia a muchos pozos que él abría, porque la necesidad de ese entonces era el agua. Entonces, Isaac abría un pozo y en ese pozo comenzaba a fluir ¿qué? Agua, ¿verdad? Y la gente, como todo, bueno, la envidia, ¿verdad? Le decían, esa tierra es mía. Se la quitaban, lo sacaban. Pero cuando él se iba a otro lugar, abría un pozo nuevo. Y pozo que abría, pozo que era bendito. ¿Por qué? Porque tanto él era bendito como donde él lo abría, ahí comenzaba a fluir agua. Este pozo lo abrió Isaac. Y aquí en este pozo, ¿me entiende? En el Nuevo Testamento siempre se habla de esos pozos y siempre hacen referencia a los antiguos. Claro, ¿por qué? Porque eran hombres de fe y además eran benditos. Ah, pero pastor, yo no veo eso cumplido ni en mí ni en mi familia. Ok, vamos a Mateo 27, 34. Y dice así, 6:27 hasta el 34 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por muchos que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Ah? Quiere decir que el afán es un mal de esta generación, ¿sí o no? Claro que el afán es un mal que nos atormenta a diario. Sigue diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Quiere decir que esta es una enseñanza de fe. Di, fe. Y sigue, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y todos juntos el 33. ¿Más qué? Vamos a repetirlo otra vez. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Denle un aplauso al Señor. Ok, Abraham salió buscando una tierra prometida. Escúchame. Pero el punto es que nosotros tenemos un destino más grande que el de Abraham. Diga, yo tengo un destino más grande que el de Abraham. Ok. ¿Qué salimos nosotros a buscar todos los días? Algunos dirán, bueno, yo salgo a buscar las papas
a diario. No estamos hablando de eso. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que primero hay que buscar el reino. Si tú buscas el reino, entonces todas las cosas que nos agolpan como necesidades, dice la Biblia que serán añadidas. Tenemos un destino más grande que el de Abraham. ¿Cuál es? Diga, el de establecer su reino acá en la tierra. ¿Qué dice el Padre nuestro? Venga tu reino y hágase tu qué. Ajá. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Que si nosotros tenemos un destino más grande que el de Abraham, es el de establecer el reino de Dios. ¿Dónde? Acá en la tierra. ¿Me entiende? Ese es el destino más grande que nosotros tenemos, mucho más grande que el de Abraham. La voluntad de un rey es de establecer, que nosotros establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. El segundo punto es que tenemos que comprender que hay un rey más grande que David, y además un rey distinto que David, más grande y distinto. Vamos a Mateo 20, 25 hasta el 28. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Aquí se está hablando de gobiernos. ¿Oyó? Y vamos a hablar un poquito de gobiernos. Mas entre vosotros no será así, dice Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero de vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por... Aquí le está hablando, ¿a quién le está hablando aquí en este momento? A ese grupo, el cual Mateo se levanta y comienza a hacerle preguntas a ese grupo. Y el que levantó su mano dijo, el rey David es el más grande. En el grupo que estaba Mateo. El rey David es el más grande. O sea que cuando hablamos de gobierno, aquí en la palabra dice que supuestamente, según lo que leímos ahorita, Mateo 20, 25, un rey tiene que servir. Ellos están leyendo a David, pero la palabra dice que un rey debe servir. ¿Un rey sirviente? Sí, un rey sirviente. No puede ser un rey sirviente. ¿Se recuerda la historia del centurión romano? ¿Cuántos se han recordado ustedes cuando Jesús se topa con este centurión? Y supuestamente llegó algún amigo de este centurión y le dice, mira, yo tengo un amigo, el centurión tiene autoridad y tú sabes que hay que hacerle bienestar a los romanos y tal. Y entonces él va y se presenta al centurión. ¿Se recuerdan esa historia? Que hay un centurión romano que tiene uno de los sirvientes enfermos y el centurión romano sale a buscar a Jesús. Y como todos sabemos que el centurión romano tenía sus trapitos sucios, ¿sabes cuál? Cuando hablamos de trapitos sucios, él le dijo a Jesús que no era digno de que lo visitara. Vamos a tu casa. No, yo no soy digno de que usted me visite, le dice. Obviamente porque ahí escondía, y que ellos tenían también costumbres que muchas veces, trapos sucios. Esa fue una de las grandes razones por las cuales le dijo a Jesús que no era digno de que lo visitara. O sea, tenía trapitos sucios. Y por eso le dice a Jesús que no era digno de que entrara a su casa. Pero le dice, yo soy hombre de autoridad. Le dice el centurión. Ahora pregunto, ¿quién tiene autoridad máxima? Sino un rey. En ese tiempo, la autoridad máxima que tenía sobre los judíos simplemente era, fuera del emperador, esta gente. Entonces solamente un rey tenía autoridad, porque eso es lo que dice el centurión.
Y el centurión romano tiene autoridad sobre los judíos. Y dice el centurión a Jesús, y si digo a este que venga, viene y me hace caso. O sea, tengo autoridad. Diga, el que tenía autoridad en ese tiempo simplemente eran los gobernantes y los reyes. ¿Sí me están entendiendo? Y como ellos eran nada más los que tenían autoridad sobre los judíos, o sea que es igual que nosotros nos podemos decir que en el Señor tenemos autoridad porque además somos reyes, ¿verdad? Escúchame bien. Entonces, este centurión, teniendo autoridad, le dice a Jesús eso. Y si digo a este que viene, me obedece, y si le digo que va, porque tengo autoridad. Y dice entre línea este centurión, escúchame bien, di la palabra. ¿Sabe que una de las grandes razones por la cual Jesús se admiró? ¿Sabe cuál fue una de las grandes razones por la cual se admiró Jesús? De que este hombre tenía fe. Dice, náguara, no había visto tanta fe aquí en Israel. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Cuál fue la razón por la cual dijo eso? ¿Cuál fue? Yo les pregunto a ustedes. Ay, no, que reconoció autoridad, dice uno. Otros dicen, bueno, yo creo porque no era creyente y creyó. A Jesús lo conmovió tanto de que este hombre tuviera fe. ¿Cuál fue? ¿En qué fue lo que a él lo movió? Que podría moverte a ti también. Porque a Jesús, para moverlo a que Dios bendiga, Dios haga un milagro en uno, es la fe, obviamente. Pero ¿qué es esa fe? ¿En qué está configurado esa fe? Porque él le dijo algo que a él lo conmovió. Él le dijo, tengo autoridad. Y si yo le digo a este venga, él viene. Tengo autoridad, le dijo. Y le dijo entre líneas, di la palabra. Ese di la palabra no era, hazme un favor, Jesús. No. Porque cuando se hablaba de gobierno y de autoridad, lo que quiso decir este centurión, no le dijo, di la palabra, por favor, di la palabra, es lo que quiso decir el centurión, es cumplir mi instrucción. O sea que en pocas palabras, lo que le estaba era dando una instrucción a Jesús. ¿Sabía usted que eso fue lo que movió a Jesús? Porque en ese momento, ese di la palabra era como una instrucción de autoridad de siervo. Y en ese momento Jesús se asombra de esa fe, porque alguien comprendió que el Rey de Reyes vino fue a servir. O sea, la instrucción que le dio de siervo este centurión fue lo que le voló las tapas de los sesos a Jesús. Lo impresionó tanto, porque alguien se atrevió a darle una instrucción a Jesús, porque a eso fue lo que vino Jesús. A eso, es una autoridad de siervo, es la que tú y yo tenemos. Nosotros cuando nosotros creemos en esa palabra de esa promesa, nosotros para arrebatar o para tocar a Jesús, tenemos que, como cuando tú oras, como cuando oras, en el nombre de Jesús, así te quiere ver Jesús, que tú estés siempre con esa autoridad de siervo para arrebatar, para sacar. Es el tipo de fe que nosotros debemos tener, el tipo de ánimo que nosotros como reyes, como hijos debemos tener. Antes el mundo, antes todo lo que Dios nos ha dado a través de la palabra. ¿No dice la Biblia que tenemos que establecer el reino aquí en la tierra? De esa forma se establece. Lo podemos nosotros ver también en Mateo 5:38, que dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Sabes quién dijo esto? En la ley, Moisés.
Pero yo os digo, dice Jesús. O sea, Jesús se atrevió delante de toda esa gente a tocar el tema de Moisés. Y Moisés era un santo para el pueblo. Y este se atreve a tocar a Moisés de una forma increíble. Y dice el 32, el 39, no resistáis al que es malo. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Viste, muy distinto a lo que Moisés traía. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Palabras de Moisés. Dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué te parece eso? Ahora tú te puedes imaginar al rey David cumpliendo eso. Claro, nos imaginamos nosotros que David con su onda frente a Goliat, ¿verdad? Cumpla eso. No, Jesús. O que David diga, no, Jesús, tú no eres mi rey. O que David diga, no, Dios, Jehová, tú no vas a ser mi rey, porque si ese es tu visión, si ese es tu deseo, que nosotros los seres humanos seamos así, entonces no vas a ser tú mi rey. Porque para ponerle la mejilla a Goliat, ¿tú te imaginas ese momento de esa historia? Pero la historia no fue así. Entonces, cuando Mateo le está diciendo de un nuevo reino, le está queriendo decir que es un nuevo pacto. Por eso la Biblia dice, viejo pacto, nuevo pacto. ¿Por qué dice que nuevo pacto? Por ejemplo, yo, el pastor Juan, a mí me gusta obrar ojo por ojo. No sé si a ti te gusta obrar ojo por ojo. No sé que cuando usted te da rechera, a veces quiere también pincharle el ojo al otro. Sí, diga sí, porque eso pasa. Claro, porque si nosotros nos ponemos a meditar, el que hace mal, pues que las pagues. Tiene que pagar el mal, ¿sí o no? Que se haga justicia y que rinda cuenta a Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender cómo funciona el reino. Y la justicia más grande, anótala, es que la gente conozca a Jesús, se arrepienta de sus malos caminos. Esa es la justicia más grande. No que lo parta un rayo. Justicia más grande es servir. ¿Qué esperábamos nosotros como rey entonces? ¿Qué esperaba el pueblo como rey? Alguien que viniera y sacara la espada y le volara la cabeza al emperador, porque el pueblo de Dios esperaba un rey de esa índole, pero no fue así. La gente esperaba que llegara un rey y le volara la cabeza al emperador, así como David le voló la cabeza a Goliat, a su enemigo. ¿Qué hubiésemos esperado que hiciera Jesús? Por eso el destello más grande y el más hermoso que podemos tener en el ahora es Jesús, como es. ¿Qué hubiésemos esperado que hiciese Jesús? Que saliera y enfrentara al malhechor cara a cara de forma directa, o que diera la vida por el que estaba al lado. Un rey que vino a dar su vida en rescate por mucho. Al día de hoy,
puede ser que estés esperando ese tipo de rey. Yo creo que en el día de hoy todavía mucha gente del pueblo hebreo están esperando un rey que le corte la cabeza, que lo saque de la esclavitud, que los liberte. O que aparezca un caballo blanco, una espada muy grande y que diga, le estás haciendo mal a este, córtalo por la mitad. La justicia más grande que podemos hacer es servir, presentar a Jesús como Señor y Salvador. Último y tercer punto. Vino a darnos libertad más grande que la de Moisés en toda la historia. ¿Quién? Diga, Jesús. Vamos a Gálatas 3:10 hasta el 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen las promesas del Espíritu Santo. Lo que Mateo estaba diciendo, levanten las manos a ese grupo, los que escogen a Moisés ahora. Y diría quizás alguno del grupo, bueno, de gobernante Moisés. Y no solo eso, trajo libertad a su pueblo. Y no solo eso, vio el poder de manera hermosa. Claro. Y también levantó la vara en obediencia. Y vio el mar partirse en dos. Fue el que vio el maná caer del cielo. Que vio la columna de fuego y los protegió a todo el pueblo. Y aún así la nube los guardó de calor en la noche. El que vio sanidad a pesar de las mordeduras de serpiente. Él es el más grande, seguía diciendo el grupo. Y viene Mateo y le dice, ¿por qué? ¿Tú no viste que él vino de Egipto y regresó? Empiezan a refutarle, porque ellos defendían Moisés. Y Mateo le dice, en Mateo 11 le dice, Jesús también fue a Egipto y regresó. ¿Viste cómo lo comparaban? Y vemos nosotros el cuadro, ¿eh? Pero Moisés pasó 40 años en el desierto. Y Mateo le sigue refutando y le dice, Jesús también pasó 40 días en el desierto. Pero Moisés atravesó las aguas. Mateo le dice, ¿no escuchaste tú el bautismo de Jesús? Que atravesó esas aguas. Y además de eso, habló de su resurrección, que se iban a levantar los muertos. Y eso es lo que significa el bautismo. Cuando tú bajas y subes, tú estás muriendo, pero estás también en la resurrección. ¿Sí me está entendiendo? Y eso fue lo que logró Jesús. Es la similitud, ¿verdad?, que hizo Moisés. Pero Jesús, tan poderoso, ¿verdad? Pero Moisés subió al monte y descendió y trajo los 10 mandamientos. Mateo le decía, Jesús también subió a un monte, simplemente que no era cualquier tipo de monte, era una clase de monte. ¿Dónde subió Jesús? Al monte. Y el monte se dice que es el cielo, ¿verdad? ¿Y con qué bajó? ¿Con qué bajó después que en la resurrección? Bajó con un nuevo pacto. O sea que vino a traer del viejo pacto, vino a traer ¿qué? Un nuevo pacto.
Mateo lo que le está diciendo a esas personas, solo quiero que tú se den cuenta que hay una libertad más grande que nos está trayendo Jesús. Una libertad más grande que hizo, mucho más grande que Moisés. La libertad más grande en todo el mundo entero. Ya ustedes saben cuál es la libertad. No, nos perdonó de todos los pecados. Con su sangre nos compró y nos limpió. A ti y a mí. Y no solamente a ti y a mí, a todos. El que busca de Jesús. Él cumplió la ley e hizo bendito, coheredero a todos nosotros de todas las promesas. Todas las bendiciones de Abraham te las entregó a ti y me las entregó a mí. Entonces, le quitó el poder a aquello que acababa con nuestra vida. La ley te dio la vida eterna y por eso su nombre está por encima de todo nombre. Y nos dice a nosotros que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y de esa forma tenemos nosotros que conocerlo. Además de una gran bendición que logró Él en la cruz, mucho más grandiosa y poderosa. No quiere decir que las de los antiguos no era importante. Claro que fue importante porque son ejemplos de fe que nosotros y cada uno de nosotros tenemos que imitar. Pero Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Jesús es el límite de lo que nosotros tenemos que conocer. De ahí para allá, como se lo he dicho en varias oportunidades, no hay más. Él es el único. Tenerlo a Él es la felicidad, es la alegría más grande. Porque Dios dice que en Abraham todas las familias serán benditas. Tú y yo somos benditos en Cristo Jesús. Lea, Gálatas 5:38 lo dice claramente. Somos benditos. Y esa bendición, donde quiera que tú vayas, aunque tú veas que no se está cumpliendo, se tiene que cumplir. ¿Cuándo se tiene que cumplir? Cuando tú tengas fe y te movas en el camino y Dios te va a dar la fe.